Muy bien. Bienvenidos entonces a esta clase virtual de nuestro curso de lectura y redacción. Hoy vamos a estar trabajando el tema de los ensayos. Ese va a ser nuestro tema general del día de hoy. Vamos a estar abarcando qué es un ensayo, cómo lo vamos a utilizar y también pues vamos a ver su estructura y un ejemplo sobre este. Entonces, ahí estamos. ¿Qué es un ensayo? Como estamos abarcando temas relacionados a la redacción, pues nos referimos al ensayo como un tipo de texto. Esto es uno de los puntos más importantes. Un ensayo es un tipo de texto que nos va a servir para analizar, interpretar o evaluar un tema. Esto quiere decir que pues a través de él nosotros vamos a poder expresarnos de manera crítica. Esto implica investigar, leer y conocer antes de hablar del tema. No es como una investigación formal tipo monografía, donde uno no sabe nada del tema y tiene que buscarlo. Aquí, para poder realizar el ensayo, yo ya tengo que tener un cierto conocimiento. Sí puedo sustentarme con investigación y todo eso, pero sí tengo que saber de lo que estoy hablando. Ok. El ensayo, en este caso, que es el ensayo académico, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de ensayos que también podemos realizar. Por lo regular, nos dice que va a constituir una pregunta de tarea o examen y que se diferencia de otros tipos de textos o de redacción en que vamos a utilizar un tono formal, ¿verdad? Entonces vamos a ser muy objetivos en lo que queremos presentar a través de nuestro ensayo. No le vamos a agregar aspectos de humor, sarcasmo o un vocabulario muy coloquial, ¿verdad? O hablar de algunos aspectos que no sean importantes, como aspectos que no tengan nada que ver con el tema, sino que en el ensayo, si nos vamos a basar en un tema, me voy a centrar solo en ese tema, en lo que investigué y en lo que sé, para poder entonces expresar mi opinión. Pero como dice acá, tiene que ser algo formal. Se escribe para que un lector que aunque inteligente, no necesariamente conoce a fondo la materia. Entonces, a esto me refiero con que uno tiene que tener ya un conocimiento antes de, porque el ensayo por lo regular va a ser dirigido a una persona que ya conoce un poco o que entiende un tanto sobre el tema, aunque no a profundidad. Entonces, lo que hacemos nosotros, pues, es ayudarle a conocer más. Ok. Aquí nos dice que el propósito fundamental que tiene un ensayo es demostrar nuestros propios conocimientos, ¿verdad? De la manera más completa posible. Aquí algo súper importante es que debemos nosotros expresar nuestra opinión de la forma más objetiva posible, no implicando tanto nuestras emociones dentro de él, sino que desde un aspecto más científico, para que se demuestre que de verdad sabemos de lo que estamos hablando y no irnos, como decimos muy comúnmente, por las ramas, que empezamos a hablar de otras cosas y con eso demostramos que definitivamente no dominamos el tema. Muy bien. El ensayo va a contener o va a ser estructurado bajo estos tres criterios. Primero, que el contenido sea relevante y bien documentado. Solo puntos importantes y que no me lo esté inventando, que sea algo real, algo que yo pueda comprobar con investigación. Un argumento apropiado y bien organizado. Aquí es donde entran en juego todas las etapas de la redacción, porque necesito presentar el trabajo lo más limpio posible. El uso correcto y característico del lenguaje, como les decía anteriormente, no agregar palabras demasiado coloquiales ni muy simples, sino las apropiadas para el tipo de trabajo que se está realizando. Muy bien.
Recomendaciones antes de comenzar a escribir nuestro ensayo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es esto. Esto es muy importante. No piense que los escritores profesionales escriben cualquier texto de una sola vez. Aún una persona con muchísima experiencia siempre va a requerir de un proceso de redacción en el que tiene que escribir varios borradores antes de llegar al texto definitivo. Y lo mismo va a pasar con ustedes. Cuando ustedes tengan la oportunidad de escribir sus ensayos, se van a dar cuenta que a la primera oportunidad pues no va a quedar como ustedes quisieran, le van a faltar puntos o van a ver que hay información necesaria, pero eso no tiene que ser motivo de preocupación, es algo completamente normal y que con el proceso de redacción, nuevamente, ustedes van a poder mejorar, porque lo van a leer, lo van a revisar y van a corregir todo aquello que hayan encontrado. Nos dice que al inicio del proceso es recomendable que no nos preocupemos por lograr el vocabulario perfecto, ¿verdad? Esto quiere decir que en el primer borrador nosotros vamos a poder escribir con palabras más simples, pero que en una etapa posterior, cuando ya estemos revisando, entonces ya vamos a cambiar esas palabras simples. Porque si empezamos a escribir el primer borrador ya con palabras del diccionario, pues las ideas van a empezar a perderse o vamos a quitarle coherencia. Por lo tanto, es mejor que empecemos escribiendo con un lenguaje simple o coloquial, lo que más conozcamos, y que cuando ya estemos en la etapa de revisión, entonces ya vamos a poder buscar aquellos sinónimos que son más adecuados. Cuando no logremos encontrar la palabra que buscamos, entonces la tenemos que subrayar. Y con subrayar ya sabemos que posteriormente vamos a tener que buscar una que sea más adecuada para lo que vamos a realizar. Pasos para elaborar un ensayo. Primero, organizar nuestras ideas, la planificación, por supuesto. Hacer una lista de ideas, de qué puntos son los que voy a abarcar o son los que voy a tratar dentro de mi ensayo. ¿Para qué? Para buscarle un orden lógico y poder ordenar por categorías cada uno de los puntos o subtemas que voy a abarcar a través de mi trabajo. Hacer un esquema o boceto, ¿verdad? Para poder ordenar las ideas y los argumentos centrales, ¿verdad? Como un tipo mapa mental donde yo voy a ir colocando, desglosando aquellas ideas más importantes y con base en ese mapa pues ya puedo empezar a redactar. Luego vamos a escribir el primer borrador y todos los que sean necesarios. Como les decía, no porque ese sea mi primer trabajo, es el que voy a entregar. A veces se necesita escribirlo 2, 3, hasta 5 veces antes de lograr un producto final bien terminado. Ok, ahora, ¿cómo se organiza el ensayo o cuáles son las partes que contiene un ensayo? Contiene 3 partes fundamentales. La primera es la introducción. En la introducción vamos a abarcar temas como el propósito, es decir, por qué estamos escribiendo ese ensayo, el acercamiento al tema, es decir, vamos a definir brevemente de qué trata el texto o a qué nos vamos a referir en el cuerpo del ensayo, y la organización que va a seguir el ensayo, es decir, cómo va a estar estructurado. O sea, básicamente es una introducción tal cual la hemos visto anteriormente. Ok. Dentro de los ensayos, como les decía, pueden haber algunos ensayos de diferentes tipos. Podemos encontrar ensayos del tipo literario, por ejemplo, que es el análisis de una obra literaria, de un libro, de una novela, ¿verdad? O puede ser un ensayo académico, pues más investigativo, donde ya vamos a hablar de temas como por ejemplo la célula, la importancia de cuidar el medio ambiente, aspectos de ese tipo. Entonces también podemos hacer ensayos de ese tipo. Ok, aquí vamos a ver unos ejemplos, sería, de
qué ideas nos pueden ayudar a generar la introducción. Tenemos, por ejemplo, aquí esta, que es de un poema o un texto literario llamado El Cantar del Mío Cid. Nos dice, el Cid, personaje principal del poema, se distingue por su fortaleza física propia de guerrero y su fortaleza interna que lo vuelve símbolo del padre y del esposo cristiano. Con esta idea, entonces, ¿qué hice? Describí al personaje principal, ¿verdad? De la novela o del texto literario que estoy analizando. Entonces, con esta idea yo puedo empezar mi ensayo y lo que estoy haciendo es, lo primero, describir al personaje principal. Veamos este otro ejemplo. En general, los personajes de Don Quijote y Sancho Panza parecen totalmente opuestos. Don Quijote representa al ser idealista y Sancho Panza al realista. Sin embargo, hay momentos en que en la novela que los papeles parecen invertirse. Ok, esta es una idea generadora o el inicio de una introducción para una novela llamada Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace acá? También habla de los personajes principales y de cómo son, o sea, sus características más importantes o las que más resaltan para que la persona diga, ah, qué interesante, porque dice que los papeles se invierten. Entonces, en el cuerpo del trabajo yo ya voy a poder leer por qué es que dice eso en la introducción. Muy bien, hablemos ahora sobre el nudo o cuerpo, que ya es el desarrollo como tal del ensayo. Entonces, en el desarrollo vamos a pues ampliar la información de aquellos aspectos que ya habíamos indicado en la introducción. Si vamos a hablar de una comparación, pues en el desarrollo vamos a realizar esta comparación. Si en la introducción hacemos mención de ventajas y desventajas, pues en el desarrollo ya vamos a ampliar todo esto. Cada aspecto mencionado nos dice que por lo regular va a ocupar un párrafo en el ensayo. Es decir, que si en mi introducción yo anoté que en el ensayo se van a desarrollar 5 puntos, entonces en el desarrollo voy a tener 5 párrafos, uno dedicado a cada uno de estos aspectos. No es una ley, no es una norma obligatoria, solo se sugiere que sea de esta forma. Si una sola idea, un solo aspecto nos va a abarcar 2 o 3 párrafos, pues no hay ningún problema. Lo que sí es que hay que tratar de ser lo más directos, ¿verdad? Para no añadir información que pueda estar de más, pero tampoco demasiado breves como para desarrollar una idea completa en 2 líneas, sino que un párrafo pues es lo usual. Ok. Algo muy importante dentro del ensayo es que debemos escoger una estrategia de argumentación. Argumentar quiere decir defender una idea mediante pues, la redacción de este ensayo. Es decir, que yo voy a tener la oportunidad de desarrollar mi texto desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Nos dice que hay diferentes estrategias de organización para nuestro nudo o cuerpo. Casi siempre se utilizan varias de ellas, o sea, no solo se aplica una para el ensayo, sino que podemos ir aplicando más de una hasta pues completar nuestra idea tal y como nosotros queremos. Nos dice algo muy importante, y esto sí es clave aquí, que en el ensayo académico no se suele hacer uso de descripciones ni de resúmenes, ni de narraciones. Es decir, que no es tan frecuente utilizar cómo es, para qué es, tampoco copiar de otro texto, ¿verdad? Que yo encontré un artículo importante en internet de qué es la contaminación y solo la voy a copiar y pegar en el ensayo. Eso no es posible hacerlo. Y tampoco narración. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un ensayo sobre una obra literaria, no voy a copiar lo que dice el libro a modo de resumen o de contar qué es lo que pasa en la historia, sino que
voy a tratar de usar la exposición. Es decir, poder explicar con mis propias palabras de qué trata y hacer un análisis, ¿verdad?, sobre este tema. El análisis lo podemos utilizar nosotros, que es describir partes o componentes de algo, pero en este caso tratar de hacer lo más breves posibles. Por ejemplo, el análisis de una novela puede incluir a los personajes, cómo son, qué hacen, ¿verdad? Pero como les digo así muy brevemente, el argumento, es decir, de qué trata la obra, pero también sin contar toda la historia, solo una pequeña parte. El punto de vista, ¿verdad? Es decir, la idea que nos quiere transmitir el autor, entre otros aspectos. Podemos hacer también una comparación y contraste, que es para buscar o señalar semejanzas y diferencias, como el ejemplo que veíamos un poco más arriba sobre Don Quijote y Sancho Panza. De forma muy breve hizo la comparación entre estos dos personajes, que Don Quijote se la pasa casi todo el tiempo imaginando cosas, mientras que Sancho Panza ve las cosas como realmente son. Entonces, ahí lo que está haciendo es esto, una comparación o contraste para señalar en qué se parecen y en qué se diferencian estos personajes. Definición, podemos hacer uso de la definición, pero lo vamos a hacer a través de las citas. Es decir, voy a tomar una pequeña parte que me va a ayudar a definir algo y lo voy a anotar, pero eso sí, con su respectiva cita. Vamos a aclarar un término o concepto que puede ser difícil o desconocido para la persona que está leyendo el ensayo. ¿Ok? Clasificación, que es parecido a hacer un análisis, pero en lugar de, pues, ver cómo se compone algo, pues, se van clasificando. Por ejemplo, podemos hablar de personajes de una obra, podemos clasificar por los personajes principales, los personajes secundarios, podemos clasificarlos por protagonistas y antagonistas, o sea, podemos hacer una diferenciación entre estos aspectos. Y también podemos hacer uso del recurso de la causa y el efecto, que si estamos hablando de un tema de tipo social, como por ejemplo el trabajo infantil, podemos examinar ese tema buscando ya sea sus orígenes o sus consecuencias. Es decir, ¿por qué existe el trabajo infantil? ¿Por qué hay niños que tienen que trabajar? Y cómo esto puede afectar en su vida. También podemos hacer un análisis de ese tipo. Y por último, vamos a anotar la conclusión. La conclusión es el último párrafo siempre dentro de nuestro ensayo. También es solo un párrafo, pero porque este va a recoger las ideas más importantes, ¿verdad?, que se abordaron dentro del desarrollo del tema. En este caso, casi siempre la conclusión va a ser congruente con la introducción. Es decir, que si en la introducción hablaba de 5 puntos, en el desarrollo o en el nudo las desarrollé, en la conclusión las voy a sintetizar, voy a colocar ahí pues lo más importante de esos 5 puntos. Okay. En este caso, pues, como les digo, nos habla de un resumen del ensayo, aunque casi siempre se sugiere que en lugar de un resumen sea mejor una síntesis. Es decir, no volver a copiar lo mismo, solo escribir lo más importante con nuestras propias palabras. Palabras diferentes a como aparecen en el ensayo. Ok. Algunos aspectos importantes que también debemos de considerar al momento de redactar un ensayo. El ensayo no se trata de resumir un tema ni de copiar todo el contenido de un libro, de una revista, de una novela, de un texto. No. Se trata de analizar. Se trata de, pues, tomar nosotros lo que leímos y convertirlo en ideas propias. Sí se pueden copiar pequeñas frases que ayuden a reforzar estas ideas,
pero se deben hacer mediante citas. Las citas pues ya las abarcamos en las guías anteriores y por supuesto su respectiva bibliografía. El ensayo puede ser breve, es decir, de 1 o 2 páginas, o puede ser más extenso hasta llegar a 20 o más páginas, dependiendo del tema que se abarque, ¿verdad? Mientras más amplio sea, pues más páginas vamos a necesitar para hablar del tema. Otra cosa importante, el ensayo no lleva como tal una carátula. Nosotros estamos acostumbrados a que el trabajo formal es en una página va la carátula, en otra página va la introducción, en otra página va el desarrollo, en otra página la conclusión, en otra las recomendaciones y en otra la bibliografía. En este caso el ensayo no lleva carátula, solo un membrete o un encabezado en la primera página con nuestros datos más importantes. Por ejemplo, nuestro nombre, nuestro grado, la asignatura, fecha, o sea, los datos más importantes, pero solo en un pequeño cuadro en la parte de arriba de la hoja. Como les decía, cada una de las cosas no va por separado en una página, sino que todo va de junto, ¿verdad? Tanto el membrete, la introducción, el cuerpo y la conclusión van a ir todos uno después del otro. Si todo cabe en una sola página, todo va en una sola página. Si cabe en dos, todo se va en dos, ¿verdad? No los vamos a separar por cada hoja. Aquí tenemos un breve ejemplo, ya con las partes también que hemos abarcado. Aquí está, por ejemplo, el membrete, ¿verdad? Con los datos más importantes, colegio, carrera, nombre del estudiante. Le vamos a colocar un título al ensayo. Este por lo regular va a depender del tema. Si voy a hablar sobre el trabajo infantil, entonces el tema va a ser el trabajo infantil. Luego voy a colocar la introducción del tema, pero solo la voy a anotar el contenido. No le voy a colocar el título de introducción. Eso no debe de colocarse porque, nuevamente repito, es un ensayo, entonces ya sabemos que está contenido, pero de forma pues implícita. Entonces, no lleva el título de introducción y coloco la introducción. Cuando termino mi introducción, que puede ser de un párrafo o un poquito más, dejo un doble espacio, es decir, dejo 2 líneas para dar a entender que ahí terminó y que luego viene el cuerpo o nudo del ensayo. Que nuevamente, pues, por lo regular no llevan ningún tipo de título ni subtítulo, sino que solo el contenido separado por párrafos. Cuando termina todo lo que es el cuerpo, pues viene la conclusión. Nuevamente dejo un doble espacio entre cada uno de los aspectos y escribo la conclusión, sin escribir el título conclusión. ¿Por qué? Pues se entiende. Entonces, aquí podemos ver que este ensayo de ejemplo abarca 2 páginas, pero no en una va a ir el membrete, en otra va a ir la introducción, en otra el desarrollo, no, sino que todo va de junto y el ensayo por norma general se trabaja en hojas tamaño carta, ya sea de forma manuscrita, o sea, a mano, o digital o impresa.